La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Tus sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Fue el alumno rural que luego enseñó en su escuela. Allí se dieron los primeros logros, en un mundo distinto, ornamentado por una sana expectativa y una intensa vida al aire libre. Luego emprendió un viaje que transitó el periodismo y la visión de un abogado que pudo llevar a cabo sus ideales desde la Cámara de Diputados. Le tocó una época para su juventud que trazó cambios a nivel mundial. Los confusos años 60, con los Beatles en un extremo del mundo y el folclore en el otro, que entre los montes comenzaba a poner su sello en la identidad de un pueblo inseparable del contexto que lo envolvería en las décadas posteriores. Su mirada es tan analítica que sus palabras parecen las páginas de un libro, donde emergemos nosotros, la consecuencia directa de aquellos tiempos. Me pregunto, ¿cuáles son esas experiencias que no debemos repetir? ¿Y cuáles las que forjan un andar seguro? Sus ojos representan esa duda interior, y sé que en lo profundo se halla la respuesta, porque en la experiencia de un hombre está el aprendizaje que nos facilita el camino. Será esa luz el faro que nos abra el paso al conocimiento, como si las palabras, con su caricia, pudieran robustecer la búsqueda. Bueno, Hugo, para comenzar, contame cuándo y dónde naciste. Acá, en esta ciudad, en abril de 1947. Bien, contame esa infancia, ¿cómo fue? Bueno, un poco distinta en cuanto a que yo hice los primeros años de la escuela primaria en una escuela rural. Ajá. En dos escuelas rurales distintas. Una que está actualmente en Juan Chico, estuvo algunos años, la escuela número 4. Sí. Y después en una escuela que se creó allá por 1958 en Invernadas, la escuela número 18. La casualidad quiso que al cabo de los años fuera maestro rural en la escuela 4 de Juan Chico. ¿Volvieras a tu escuela? Fue un caso insólito, ser alumno y docente en una escuela rural. Se puede dar eso en una escuela urbana, pero bueno, volví ahí sí, y volví por supuesto cuando la escuela cumplió los 50 años y los 75, es una de las escuelas más antiguas de Madariaga. Sí. Muy modesta en aquellos años que yo hice aquel primer grado superior, como se llamaba, lo que hoy es segundo. Eran unas casillas, después pasó a ser una construcción que recién se terminó en mucho tiempo después, por eso es que se crea la escuela en Invernada, para que todos los chicos de esa zona, que había muchos chicos en aquel tiempo en las escuelas rurales y específicamente también ahí, no dejaran de tener un servicio educativo. Por eso terminé la escuela primaria en Invernada, en lo que llamábamos La Colonia, que era un edificio de la estación. Y decime, en ese tiempo, ¿vos recordás quiénes eran tus maestras, tus docentes? Sí, y se acuerdan también las que vivieron en Madariaga, por ejemplo, Bocha Arancedo. Ajá. Bocha fue... Y después... Pero vos vas a esa escuela porque estabas viviendo ahí en el campo, entonces. Exactamente, sí. ¿Y en el campo, en qué campo estabas viviendo? Ese entonces se llamaba Lanechú. Sí. Ajá. Que tiene que ver con el sobrenombre de una prima mía, que vive en La Plata. Ajá. Sí. Por lo menos hacíamos una legua adentro de la UES. Entonces la forma de llegar a las escuelas era a través de los campos, donde había que obviamente bajarse a abrir una innumerable cantidad de tranqueras, ¿no? Porque también, digámoslo, en aquella época las tranqueras eran de alambre común, no eran como ahora de madera, no había alambrados eléctricos, es decir, era toda una odisea, había que salir 10:30 de la mañana para estar a las 12 en la escuela, y en invierno volvía ya con la entrada del sol. ¿Almorzabas ahí en la escuela?
No, es decir, de alguna forma no había servicios en la escuela. En aquellos años cada uno almorzaba en su casa. No, se almorzaba a las 10 de la mañana, 10:30, y obviamente cenaba muy temprano. Claro. Es decir, no había luz. La luz en el campus era los famosos faroles sol de noche que se le decía. Y eso en una etapa posterior. Yo recuerdo los primeros años de la década del 50, los faroles eran queroseno, todo a mecha. Y en ese tiempo, contanos cómo eran tus juegos. Los juegos eran muy parecidos a los que, es decir, ha sobrevivido un juego de aquella época, que es el juego de la bolita, la bolita. Ese ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque los patios de la escuela obviamente eran amplios, daba lugar a ese juego. Sí. El de los varones, digo. Y después la característica de las escuelas esas que yo todavía con los que me sigo viendo, los compañeros de los primeros grados, seguimos con el mismo trato como si hubiera sido ayer, como si no hubiera pasado todos estos años. Y gran esfuerzo también para las docentes, porque había épocas de invierno donde no había acceso en auto, entonces se tenían que quedar en la casa de los padres de algún alumno que estuviera más cerca de la escuela. Y cuando llovía igual íbamos, si se usaban aquellos ponchitos encerados, botas de goma que tampoco eran, de pronto casi te diría que eran un lujo, porque hasta el año 57 yo no recuerdo que la bota de goma tuviera venta masiva. La bota de goma se usaba más que nada la gente que se dedicaba a la casa de la nutria. Claro, que en ese tiempo también en ese tiempo era importantísimo. Era muy importante, sí. Claro. Y era el sustento en el campo de muchísimas familias. Sí. Estamos hablando de otra zona rural, ¿no? Seguro. Con aguas, lagunas, incluso con otra fauna. Hermosa fauna, es decir, para nosotros también nos demorábamos. Esas 2 horas que uno tardaba en volver a su casa tenía que ver con las travesuras propias del campo, es decir, cómo encontrar un nido de tero sin que te engañaran los teros. Había que tener muy buena vista. Bueno, ni hablar de lo que era para nosotros poder salir los fines de semana. Había dos actividades que se vinculaban con el medio ambiente: salir con los perros a tratar de cazar comadrejas, hurones, ¿no? Buscar las cuevas, buscar alguna cueva de zorro. O de lo contrario, pescar. Yo tenía desde los 11 años, mi padre me había fabricado un bote para mí. Iba a pescar todos los sábados y domingos. Y la única comunicación era el tren. Claro. Muy importante. Es decir, una comunicación básica. Es decir, las estaciones de tren de aquellos años eran el punto de reunión de la gente. En casi todas las estaciones, por supuesto, había un almacén de campo. Que tenía, vamos a decir, comisaría. Tenía un policía incluso, que tenía su vivienda dentro del predio de la estación. Había 2 movimientos en relación al ferrocarril en aquellos años. Los lunes, miércoles y viernes, que el tren corría hacia Buenos Aires, que pasaba al mediodía. Yo recuerdo haber visto la gente que cargaba las jaulas de verdura o de pollos. Martes, jueves y sábado era el día que un poco más esperábamos, porque el tren venía de Buenos Aires. Y siempre viajaba alguien o aparecía alguien que venía a visitar a algún pariente, y estaba esa costumbre de ir
un rato a la llegada del tren. Ajá. Es decir, eso, digamos, en los días que no íbamos a la escuela. Claro. Es decir, a veces nos coincidía. Yo los días miércoles llegaba antes a la escuela porque esperaba la llegada del tren de Mar del Plata porque compraba el Paturuzú. El Paturuzú era una revista que valía en ese entonces 50 centavos. Bueno, puede ser que sea 5, no recuerdo bien, porque tanto cambio. Pero sé que era 50 o 5 centavos. Una suma que hoy se ve irrisoria, pero que en aquellos tiempos un peso era una cosa importante, ¿no? Y yo todos los miércoles venía el Paturuzú, que era semanal y era una historieta, una tira con una impresión alargada, ¿no es cierto? Después hubo muchísimas ediciones. Todo el vocabulario de Quino podría tener alguna connotación para que se entendiera en Buenos Aires o en las grandes urbes, pero en general nosotros nos íbamos acostumbrando a ese vocabulario, que después nos llevó de pronto a la lectura, es decir, uno empieza con la historieta y después terminás leyendo el Martín Fierro. Es decir, yo creo que el primer libro importante, o por lo menos de un tamaño importante, lo que me parecía que era un tamaño importante en aquellos años, fue Martín Fierro. Y las primeras colecciones del libro fueron las de Dumas y Salgari, que por alguna razón un día, no sé, viendo la biblioteca de la escuela, aparecieron, encuentro un libro que hablaba, empezó a leer Salgari. Me resultó apasionante leer a Salgari en aquellos años. Te imaginé me imaginé lo que pasó en el año 60, vengo a vivir a Madariaga y viviendo a una cuadra de la biblioteca José Hernández, ver la biblioteca, acá tengo todo esto para mí. Es decir, los que estudiábamos tanto en la escuela normal, la industrial que se llamaba la técnica, que estaba aquí en Sarmiento y Tuño, y el comercial, que el único comercial que había era el de San José, vivíamos en una pensión, o sea, compartíamos. Yo te voy a decir, por ejemplo, ¿qué pensión era? Y Moreno y Urrutia, de la familia Magrandi, que era una familia de Lavalle, que se habían venido a vivir a Madrid. Y bueno, ya te digo, tenía compañeros que cursaban, estaban los chicos Viñolo, que eran de Juan Chico, uno de ellos que vivía en Mar del Plata, ahora está viviendo en Pinamar. Blas Altieri, que iba al comercial. Fuimos también con vos también. Sí. El año Viallo, le dicen, bueno, Viallo también le dicen ahora, tiene que haber sido 61. Nosotros ya cuando teníamos 16, 17 años, era común que previo a la temporada nos íbamos a bailar a Villa Gesell. ¿Por qué? Porque había una diferencia sustancial cualitativamente entre la música en Madariaga, que eran los bailes de clubes, y Villa Gesell, que ya tenía las primeras que se denominaban en aquel entonces confiterías bailables. Claro. La aventura de chico era ir al muelle o ir al viejo hotel. Claro. La aventura era una caminata, ¿no? Seguro, sí. Todo de tierra hasta llegar. ¿Iban en qué? ¿En auto, en camión? Camionetas, camiones. Yo recuerdo una Forá, que tenía mi padre, Forá, que el vehículo con el cual aprendí a manejar. Sí, hay algunos escritos de alguna gente que cuentan, es decir, que los accesos, digamos, a lo que era Pinamar Ostende, eran a través de campos, que por momentos habría que abrir tranqueras para poder llegar, y por supuesto significaba cerrarla, obviamente, ¿no? Empezaba la temporada y uno de los juegos era quien avistaba primero los médanos, porque además se tardaba en llegar, es decir, la velocidad media para ir de Madariaga a Pinamar era 40 kilómetros, apenas un poquito más. Yo recuerdo una carrera de bicicleta en el año 57 que hubo entre Pinamar y Madariaga, y los ciclistas iban casi a la misma velocidad de los autos. No, de carreras en Madariaga, es decir, las que más recuerdo son las de auto. Lo que llamaba la Vuelta de Madrid y Sierras.
que era, se corría siempre de Mar del Plata, casi Madariaga, se venía por acá atrás, por este camino que llamamos el camino de la Sierra la Victoria, se dominaba, y después se iba hacia Las Armas o viceversa, se corría en un sentido o en el otro. Es decir, acá lo que se jugaba fútbol, es decir, paleta, bochas, pero el automovilismo era el que se llevaba las preferencias, por lo menos de las audiencias radiofónicas. Claro, entonces vos formás parte de esa promoción de docentes. Del año 64. Las exigencias eran grandes, pero estas exigencias venían también del propio compromiso de los docentes para que los egresados fueran lo más parecido a lo que ellos entendían, que en definitiva era un buen maestro. Claro. Y después cuando terminás allí, te recibís de docente, porque secundario, sí, pero sí, salís con el título de maestro normal, empezás la primera escuela que tomás. Claro, el año 65 me quedo en Madariaga un poco porque no me inscribí en ninguna carrera en La Plata, porque a raíz de que mi familia es uruguaya, estuve 2 meses, febrero y marzo en Uruguay. Volví en abril, y se las cerradas todas las inscripciones, entonces me quedé ese año en Madariaga. Y estuve varios meses en la escuela esa que te contaba, la número 4 de Juan Chico, siendo directora de Chiquita Teruel. Fue mi primera experiencia de tener que dar clase entre grados simultáneos. 65 y ya en el 66 ya me voy a estudiar Derecho en La Plata. Y estuve allá hasta que volvió a Madariaga 12 años después, ¿no? 12 años después. Sí, en el 78. Bueno. Madariaga era una ciudad pequeña, con gente que se juntaba a mirar el tren o una carrera de autos que ponía al deporte en lo alto del tejido social. Las botas de goma eran un lujo y las bolillas un juego que casi unificaba las actividades infantiles. Todo avanzaba, como sin esfuerzo, como sin imaginar los cambios que vendrían. El campo también entregaba tiempo, y así las horas transcurrían junto a la naturaleza, donde un huevo de tero era un misterio, donde el sonido de un grillo era tan potente que parecía ennegrecer la noche para resaltar las estrellas, donde todo era sano, profundo, difícil y valiente. De ese tiempo que estuviste en La Plata, ¿comenzó tu militancia política? Sí, la parte política comienza ese mismo año. Es decir, los 60 nos marcaron a todos de una forma distinta a lo que ocurrió en los últimos tiempos. Digo los 60 porque fue una década muy rica en actividades culturales, políticas, intelectuales. Es decir, yo llego en el 66, se produce el golpe de Estado contra el gobierno de Ilia, el cierre de la universidad, cerraron la universidad, la noche de los bastones largos, la expulsión de muchísimos docentes y el exilio de muchos docentes de materias importantes. No digo de las de Derecho, esto se notó más en Buenos Aires, en la UBA, donde muchos científicos se fueron. Fue el primer éxodo de científicos fue a raíz del autoritarismo del gobierno militar que encabezaba en ese entonces Onganía. Nosotros, por supuesto, tuvimos inmediatamente una actitud de resistencia. O sea, la militancia mía comienza con una resistencia a ese régimen. A ese, donde había conflictos a nivel mundial que se debatían en la universidad como si fueran de acá. La guerra de Vietnam era un ejemplo. Eran los años del Che Guevara y la muerte del año 67. Es decir, estaba en la cuestión de la insurrección, estaba la cuestión de los movimientos nacionales de África, que generó la independencia de muchísimos países, o sea, el anticolonialismo. Comienza en África en la década del 60, y está el Mayo francés, con la influencia que tuvo el existencialismo, Sartre, Simone de Beauvoir, la música, es decir, los Beatles, los Rolling. Love, love me too. You know I love you. I'll always be true.
Love me do. Oh, love me do. Es decir, no nos alcanzaba el tiempo para todas las cosas que sucedían, no alcanzábamos a asimilarlas, a comprenderlas, porque pasaban muchas cosas en nuestro país y en el mundo. Por eso se explica que muchas generaciones no hayan salido indemnes de semejante cóctel. En la Argentina el movimiento nacional por excelencia era el peronismo, lo cual generó lo que vino después, ¿no es cierto? Es decir, la resistencia por un lado, que terminó en lo que pudimos decir fue una, no se puede decir una guerra ideológica, porque yo no creo que llegó a ese nivel, no se escribió tanto como para plantearlo ideológicamente, pero las diferencias de concepción sobre el Estado y su papel llevó a la crisis y al drama, a la tragedia de los 70. Los 50 son más pacíficos en el sentido de que no se transmitía esa cuestión de los 70 de derrotar al enemigo eliminándolo, al adversario político. En los 50 existía básicamente el justicialismo, pero no estaba en el gobierno, y la oposición, conformada por diversas ramas, pero había reglas de juego que se respetaban. Quiero decir con esto, es decir, sí, vos hacías referencia al 55, Madariaga vivió una situación muy particular, particular por la violencia a nivel local, por algunos episodios que se generaron, pero que en definitiva no eran distintos de lo que estaba ocurriendo en el resto del país en ese año 55. Es decir, lo que pasa es que el Madariaga culmina con un episodio de violencia conocido como el tiroteo del 13 de junio. Un tema del cual no se habla mucho y no se escribe. Es decir, bueno, vos has iniciado un poco la idea de conversar sobre eso, pero fue un episodio de violencia extrema, si lo miramos al día de hoy, que marcó también las relaciones entre las partes, entre los contendientes. Quiero decir, con esto marcó las relaciones en el sentido de que abrió una brecha que costó años cerrarla. Yo creo que la hemos cerrado los de las generaciones que vinimos después, sin que hayamos hecho las cosas también tampoco. Porque te diría que si uno hace un balance de lo positivo de las actuaciones políticas, la generación mía, que digamos un porcentaje alto de la gente de la generación mía forma parte de los equipos de gobierno en la nación, en las provincias, ¿no es cierto?, de cualquier partido, yo creo que fracasó, que teníamos demasiadas cosas en la cabeza. Si bien es cierto que tampoco fue fácil lo que vino después del 76, no abrió canales de desarrollo y participación para ir, digamos, visualizando una sociedad mejor o qué se podía hacer. Pero cuando volvemos a la democracia en el 83, 84, había demasiado voluntarismo y poco conocimiento de realmente cómo había que hacer las cosas para construir un país moderno. En 87, el poder político civil no tenía la fuerza que tiene ahora. Entonces hubo levantamientos, lo de los caras pintadas, lo que pasó en Entre Ríos, es decir, recién tiene que ocurrir el episodio de Senneldín cuando durante el gobierno de Menem, y ahí definitivamente al desaparecer el servicio militar, entre otras cosas, generó un mayor profesionalismo en las Fuerzas Armadas, la diversificación de tareas y prácticamente la desaparición de las Fuerzas Armadas de la escena política. Entonces, recién ahí el poder civil estuvo en condiciones de decir, bueno, ahora vamos a buscar a los responsables de la segunda parte, a los de la obediencia debida, que algunos no hicieron lo que hicieron, es decir, secuestrar a los chicos no es por obediencia debida, llevárselos de las familias. Eso es un delito de lesa humanidad, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí, en algún momento, esto tiene que ser pasado, no puede seguir debatiéndose en términos de revancha o en términos que generan cierto rechazo en la gente, porque también es cierto que la actuación,
¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, si bien es condenable desde el punto de vista de su relación con la sociedad civil, su mala y su relación con la gente joven, es decir, es cierto lo que dicen algunas canciones de rock, a los muchachitos los perseguían por tener el pelo largo. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos él lo fuera. Se metían presos. Es decir, la música, los recitales, las letras, los escritores, los músicos que se tuvieron que ir. Apenas perceptibles, escucho tus palabras. Se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas. Siento las preguntas de tu voz. Yo renuncio en la universidad en el 77, precisamente porque la situación era insostenible. Después de haber estado 8 años en la cátedra, en la facultad, me voy el 1 de febrero del 77. Porque era insostenible porque los docentes que formábamos el cuerpo docente de la Escuela de Periodismo, había 3 o 4 que se habían exiliado y 3 o 4 que estaban desaparecidos. Claro. O sea que los que quedábamos realmente no teníamos muchas opciones. O te quedabas avalando lo que ocurría o te ibas. Toda la semana había un desaparecido de los docentes. Claro. Y todas las semanas había un muerto o desaparecido de los alumnos. No, es decir, más allá del riesgo individual, sí, tampoco estaban dadas las condiciones anímicas para decir, seguir dando clases, estando al frente de cursos donde vos pasabas lista y toda la semana te faltaban alumnos. Estoy cansado de es que solo quiero despertar. Yo ya me había recibido de abogado 2 años antes, claro. Opté por seguir trabajando en la profesión y ahí sí, bueno, ahí ya después de estar trabajando y viniendo a Pinamar durante 2 años, en el año 78 me vengo a Madrid. Simultáneamente en Pinamar, en la media de Pinamar, en la Corbeta, sí, sí, que ya Corbeta se llamó a raíz de que, bueno, yo entré director en la Corbeta, primero estuve de docente y director a partir del 79. Se llamó Corbeta Uruguay porque cuando hicimos la primera mudanza de la escuela con unos conflictos con el ministerio en aquel entonces, yo tuve el apoyo del intendente de Pinamar, que sin él, sin la gestión de él hubiera sido imposible la inauguración del edificio nuevo, ¿no es cierto? Inauguración que no se hizo nunca la inauguración, pero la ocupación, por llamarle de alguna forma, porque la mudanza se hizo con los alumnos, lo hicieron los chicos. La ayuda material inclusive que nos dio él, un poco el padrinazgo, hizo que, dice, bueno, dice, la escuela no tiene nombre, dice, ¿por qué no le ponemos el nombre ese, Corbeta Uruguay? Entonces digo, ¿por qué? Él era el capitán de Corbeta. Entonces, no, porque estamos hablando del año 79, es el gobierno de los militares. Porque dice, yo voy a traer la agrupación de buzos tácticos de Mar del Plata para que sean padrinos, etcétera, etcétera, de la escuela. Y les voy a donar el máster. ¿Cómo iba a decir que no? Claro. Es decir, ya era difícil decir que no a algo menos que eso, mucho más difícil era un ofrecimiento de ese tipo. Y en ese acto el capitán de Corbeta, Ledesma, que se llama Efraín Ledesma, pero Ledesma seguro el apellido. Recuerdo como anécdota el día de la exposición del nombre, gente de la agrupación de buzos tácticos vestidos de hombre rana, te imaginas los chicos, ¿no? No habían visto nunca un vestido de hombre rana en una película. ¿Estaban todos vestidos ese día? No todos, pero había algunos. Claro. Vestidos de hombre rana. Precisamente la conducta de los chicos en esos años fue una cosa meritoria de recordar. Si estás ahí, si no
años lindos. Cambió el futuro de Madariaga así en el corto plazo, porque tener en esos años tener una escuela secundaria significaba primero el ahorro de gastos de las familias. Había que pensar que en aquellos años el éxodo era mucho más costoso. Digo eso porque el que iba a estudiar afuera tenía que irse a Buenos Aires o a La Plata. Y no era fácil. Imagínate, hubo una integración al compás de lo que se integraba el país también. Digamos, la década del 60, a la que apuntaba yo, que era intelectualmente muy rica en hechos, obviamente que necesitaba de la gente preparada para comprender, y aún así no fue suficiente. Pero no podés construir algo, si vuelvo a lo que era la Argentina, o sea, 100 años atrás. Claro. Nos paramos en 1860 y lo entendemos a Sarmiento. Con ese país vos no podés construir una democracia, entonces el constitucionalismo, la forma de gobierno pacificar sin escuela, es decir, claro, sin educar al soberano, como decía Alberti. Claro. Bueno, son temas que siempre están en debate, sobre la forma, sobre cómo se hizo, por qué se hizo, y por positivo y negativo. Pero ciertamente, mínimamente tenemos que reconocerles que fueron gente con proyecto de país, con proyectos que lo llevaban a cabo, con sus más, sus menos, sus personalidades erráticas por momentos, conflictivas, pero siempre hubo estas cuestiones. Lo que ocurre es que ahora es más difícil porque al haber tanta información, es decir, vos tenés un bombardeo de información que en definitiva desinforma, porque la mente humana no puede filtrar lo positivo de lo negativo. Que yo creo que nosotros tenemos un exceso de información. Mi experiencia personal me dice que en otros países la televisión, los canales de televisión a disposición del público en general son muy pocos, las horas son muy reducidas, y realmente al ser tan pocos, la oferta informativa es mucho menor también. ¿No crees que eso es mejor? Tener porque por ahí lo que pasa es que siempre reemplazás a algo, es decir, siempre, o sea, ¿a quién está reemplazando el exceso de medios electrónicos? Está reemplazando al libro, está reemplazando al periódico, está reemplazando a la revista. Tal cosa, decir, tal otra. Tenemos más libertad, tenemos más opciones. El tema es que, como toda libertad, el de ejercerla, en el sentido práctico, como puede ser elegir qué leer, qué ver, o qué escuchar, es una actitud que siempre está influenciada por el medio. Seguro. El individuo en ese sentido es cada vez menos libre. Yo creo que cada vez menos. Una población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La contradicción lo hizo regresar, porque enseñaba en la Facultad de Periodismo cuando surgió un gobierno de facto que no permitía el debate, ni la idea distinta, cruciales en la comprensión de los mecanismos de prensa. ¿Cómo enseñar a mostrar la verdad cuando la mitad de las palabras están prohibidas? ¿Cómo enseñar cuando alumnos y profesores dejan de asistir desaparecidos por el exceso de aquellos que tienen más poder en el Estado? Y la contradicción se extiende al tiempo moderno, porque esta vorágine comunicacional dejó empequeñecida a la tumultuosa década del 60. La etapa que comienza tal vez pueda tomar como ejemplo inverso aquellos dos momentos y encontrar la forma cultural adecuada.
faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bueno, como abogado también ejerció su profesión. Sí. ¿La sigue ejerciendo? No, ya hace varios años, desde el año 86. Ajá. Cuando vino acá a Madariaga ya... Sí, ya la ejercía en Madariaga, Pinamar y el Partido de la Costa. Ajá. Por supuesto que viajábamos a Dolores. En aquellos años la ampliación de competencia en la justicia de paz letrada no existía. Ajá. Es un tema que después como legislador lo defendí con uñas y dientes. Para lograr la ampliación de competencia siempre fui un convencido, y lo dije un montón de veces y lo defendí públicamente en la Cámara en su momento, de que necesitábamos que en los pueblos la gente con menos recursos tuviera acceso a la justicia. No puede haber justicia sin libertad, y la libertad sin justicia es absolutamente insuficiente. El libro de Abelardo. El libro se llama Madariaga, su historia y el país. Ya está, ediciones totalmente agotadas, cada vez es más difícil encontrar un ejemplar. Sí. Ese libro, ¿qué recordás? ¿Alguna parte del libro que te haya llamado la atención, que no sabías, particularmente alguna parte de la historia del pueblo? Sí, los primeros años, es decir, algunas particularidades que tienen que ver con la década que va del 1910 a 1920. Es decir, la vida como era en Madariaga. Creo que es importante destacar el hecho, bueno, ahora Alberto Mola lo ha recuperado parte de esa vivencia en el libro sobre los obrajes. Sí, los obrajes de leña. Claro, porque yo no sé qué referencia pueda hacer él en relación a lo que significó esa cantidad de gente en la vida de Madariaga. Por ejemplo, en algunas costumbres que tienen que ver con lo lúdico, los juegos. Sí. Es decir, en ese entonces Madariaga tenía varias casas, todas con mesas de billar, o sea, lugares abiertos al público. Almacenes de venta de ramos geniales y de venta de despacho de bebidas había un montón también. Claro. Es decir, había una vida de fin de semana muy activa, de una población que realmente movía comercialmente al pueblo. Eso en la primera década. Es un hecho que me sorprendió. Claro. Es decir, el primer campo de prisioneros de la guerra de independencia estuvo en nuestra zona, por decirlo así, aquí en Dolores, concretamente. Se llama Las Brucas. Y la única forma de tener acceso a eso es a través de algunos autores españoles que cuando sobrevivieron y regresaron a España lo contaron. Y quizás los hechos bélicos más importantes en nuestra zona se produjeron en la Revolución de 1874. Que aquí desembarcaron de Montevideo y del norte de la provincia de Buenos Aires todos los soldados rebeldes con el armamento que supuestamente tenían que apoyarlo a Mitre. Y Mitre estuvo acá, estuvo esperándolo para esa revolución del 74, que en definitiva terminó en un fracaso y en el cambio del paradigma de país. Es decir, después de la revolución del 74 empezaron a mandar en otro país a Avellaneda y posteriormente Roca. Claro. Otra cosa en Madariaga era el tema del cine. Es decir, nosotros ir al cine era la única alternativa posible. ¿Te acordás de las películas que veías? Sí, no, más que las películas entrabas al hall del
del cine y estaban esos enormes afiches de 1,5 metros de alto por 1,5 de largo, donde estaban las mejores fotografías promocionando la película, sí, por ejemplo, Veracruz, por decir una película, tenía una fotografía hermosa, Lo que el viento se llevó, es decir, te diría que lo que veíamos nosotros en la década del 60 en Madariaga y fines de los 50, la cinematografía era casi toda norteamericana, era todo Hollywood. Ver una película francesa era una casualidad. Y películas argentinas sí se veían. Ya después a partir del 61 cambia, empieza el cine nuevo argentino, Torre Nilsson, Ayala, ya viene una nueva óptica de cine. Pero nosotros de chicos veíamos películas de aventura, de guerra, de cowboy, como se dice. Claro, sí. Sí. volveré a tener hambre. Íbamos al cine porque no había otra cosa que hacer. Claro, y además culturalmente, además del cine, acá en Madariaga, no sé si, bueno, en cantores, en poesía, en danzas, en cuestiones tradicionales nuestras. No, pero había mucho menos que ahora. Menos que ahora. Menos que ahora. Es decir, la Escuela de Bellas Artes recién empezaba. Sí. No había otra forma de formar parte de un conjunto folclórico que juntarse un grupo de amigos. Yo creo que había uno o dos conjuntos, es decir, de danza, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Conjuntos folclóricos musicales, yo recuerdo dos, Los Estrelleros, era uno, y el otro, bueno, ya me voy a acordar, pero las actuaciones de ellos eran en el año 58 creo que fue que se autoriza la instalación de un sistema de parlantes a la vía pública desde la calle Moreno hasta Mitre, en toda la calle Avellaneda. Y ahí nace lo que después fue Onda Sonora Publicidad, que después se transformó en la radio, ¿no es cierto? Es decir, fueron la misma gente, que difundían música y noticias por altoparlante. Por altoparlante, desde Mitre hasta Moreno. ¿Así en la calle? A la calle. Después se extendió por la Sarmiento. ¿Quién era el locutor? ¿Y quién? Yo creo que uno era Cacho Mestegui. Bueno, por eso iban los conjuntos estos, por ejemplo, iban los estrelleros y cantaban ahí con los micrófonos. Era un saloncito chiquito que estaba en la calle Moreno, ahí frente a una carnicería que hay ahora, frente a lo de Ross. Frente a lo de Siré, digamos, a la casa, sí. Estaba ahí. Era uno de esos locales, no sé si no estaba al lado de lo de Saguisuri. Ya a fines de los 60 ya o sea, todo el mundo andaba con una guitarra entre las manos en los 60. Te digo, ¿y en qué lugares se reunían? En cualquier lado. En la casa de uno. Hubo un furor por el folclore que fue tremendo en todos esos años. Que arrancó un poco, no sé si como reacción o como acción, porque ya por el 61-62 comienza la música nueva, lo que llamó la nueva ola, que era precisamente la música de Buenos Aires representada por entonces el Club de Clan, se llamaba, estaba Palito Ortega, Talo Franzen, Johnny Tedesco, todo eso, bueno. Y los Red Caps también integran esta nueva ola. Desde el sábado 10 de noviembre a las 20:30 vea el Club del Clan con los cantantes más populares del momento. Competían mano a mano con la música moderna. ¿En detrimento de cuál? Del tango. Es decir, los peores años del tango son la década del 60.
y encima de la extranjera representada por los Vitrilos que vino atrás de ellos. Y ahora va a actuar ya mismo Sui Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Yo creo que la década de 60 también en eso fue una década bisagra en la historia de la música. Y eso es lo que marcó nuestra forma de ser, nuestro futuro, digamos. Los de la generación mía, yo creo que ha sido de la más conflictuada que pasó por este país, ¿viste? Claro. Sí, porque acá tenés, todavía se sigue escribiendo sobre los sobrevivientes de aquellos años. Claro. Y cuando digo sobreviviente, que realmente es la palabra exacta, es decir, algunos sobrevivieron, otros vegetaron, y otros se exiliaron. Y yo no sé, la peor pena que en la antigüedad se le podía dar a alguien por un delito era el destierro. ¡Hay que juzgarlo! ¡Merece la muerte! ¡Exilio! ¡No! Entendiendo eso, uno entiende el drama del exilio. Bueno, nos faltó la parte deportiva del tema del club. El tema deportivo mío, sí, está vinculado al fútbol. En realidad son etapas, es decir, allá por los 80 compartí una etapa del fútbol con Chiche Bonfranceschi en Juventud Unida, al tener un chico que jugaba en este club. Después una desaparición mía, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol hasta el 2004, que me vuelve a ver él con un par de amigos porque quería armar las categorías de fútbol infantil del Club Los del Clan. Creo que están más adultos que en la época nuestra. Nosotros éramos como, sinceramente, hasta los 12, 13 años jugábamos a la bolita. Ya los chicos hoy no, tienen otras inquietudes y por lo tanto trasladan un mundo distinto a las relaciones humanas. Y ese mundo distinto que ellos viven lo trasladan a las relaciones de familia, lo trasladan a la escuela con el profesor y por supuesto lo trasladan al deporte con quien está a cargo de ellos. Los técnicos de cualquier actividad deportiva y más aún el fútbol, necesitan tener conocimientos pedagógicos y psicopedagógicos. En octubre, va a ser un año ahora, me solicitaron que me hiciera cargo de la Secretaría de la Liga Malaguense de Fútbol y en esa tarea es incompatible con el trabajo en cualquier club. O sea que desde octubre del año pasado estoy abocado a lo que tiene que ver el trabajo administrativo, registro de jugadores, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la liga. La única forma de que construyas el futuro de una sociedad reducida como la nuestra en número de personas, pero que no está exenta de los problemas que le ocurren en las grandes urbes, es que empieces a construir a partir de los más chicos que forman parte de la sociedad. Se enseñaba una forma de vida, una conducta ética que hoy no se ha ido perdiendo. Entonces, ¿por dónde empieza la formación y contención simultánea de los más chicos? Y bueno, hoy por hoy ha quedado casi referida a la tarea de la escuela. Y la escuela en realidad no estuvo nunca para eso, la escuela estuvo para la instrucción, para enseñar y aprender. El deporte le aporta la convivencia, le aporta la solidaridad, le aporta el sentido del trabajo en equipo, le aporta que nadie es más que el otro, de que ganar o perder es una circunstancia. Es decir, eso ayuda el deporte en la formación. Por eso digo yo que hay que enseñar más pedagogía, más psicología, más un poco historia de lo que tiene que ver con la formación de las sociedades a aquellos que tienen la responsabilidad de conducir grupos. No importa la edad que tengan, porque no hay edades para aprender. Y yo me doy cuenta a esta altura, con 65 años, que tampoco hay edades para terminar. Uno aprende, si quiere hacer cosas, aprende siempre.
seguramente cuando se tienen menos años se está más receptivo. Es como, digamos, no como un diamante, sino como el carbón de lo que va a ser el diamante en cuanto a la formación. Y es cierto, y como una esponja. Se absorbe todo. El riesgo es como, al ser esponja y no carbón, se absorbe también todo lo negativo. No se puede renunciar a la responsabilidad que tu rol social te ha destinado. Sí. Cuando uno junta la vocación con el rol que le toca, su tarea es plena. Sí. Es plena y necesariamente es exitosa, no puede ser de otra forma. Pero no el éxito entendido como triunfo. No. Éxito en decir, hago las cosas bien, o tiene que salir bien. Sí. Es decir, el triunfalismo hay que tratar de ir elaborándolo como un hecho casual, ¿no es cierto? Y como el triunfo es casual, y el triunfalismo es una patología de la sociedad en la cual yo veo que están inmersos muchos sectores y no lleva a algo positivo. Porque así como el triunfalismo es una actitud que engrandece gente o lo lleva al podio a uno, así con esa misma rapidez después lo destruye. Y es mucho más dramático, mucho más difícil tiene mucho más consecuencias sociales las destrucciones de los ídolos, sobre todo los ídolos mal elaborados, no solo para los que sufren las consecuencias directas, sino por lo que genera de descreimiento en el resto. Dice, bueno, ¿ves? Al fin y al cabo, ¿para qué le sirvió? Bueno, entonces, el tema del descreimiento también es otra cuestión que está dando vuelta en la sociedad nuestra. Por ahí te quita un poco la esperanza, ¿no? Sí. Pero el descreimiento a veces es producto de hechos puntuales, de circunstancias que se dan en forma negativa, y también un porcentaje elevadísimo en la actitud de las personas que con sus hechos cotidianos generan descreimiento, en todo sentido. Todavía hay debates sobre cuestiones de las cuales ya deberíamos tener que haber puesto de acuerdo desde hace rato. Se puede hablar ya de más cosas, se habla más libremente de todo. Lo que quizás es necesario que esa franqueza que se goza en la conversación mano a mano se pueda dilucidar después en un ámbito más abierto, menos conversación de entre casa y más expresión, Si yo voy a la reunión y digo, bueno, acá estamos de acuerdo todos, pero cuando después salimos, cada uno hace lo que le parece. Claro, eso. Pero es mucho lo que tenemos. No porque lo merezcamos, yo no creo en los merecimientos, eso nosotros nos merecemos otra cosa, no sé qué he hecho para merecerlo. Yo no sé si lo merecemos, pero ciertas cosas que tenemos de manera que seguramente habrá que agradecérselas a otras generaciones que estuvieron antes, por eso digo, no sé si las merecemos o no, pero las disfrutamos como tal y habría que cuidarlas para que sean legadas a los que vienen atrás nuestro de la misma forma, o por lo menos valores. La vida de Hugo está marcada por profundos ideales, que son la mezcla de las simplezas de su infancia y la depurada certeza de las cúpulas políticas y universitarias por donde transitó los caminos de adulto. Esos montes estuvieron siempre, al igual que aquellos tiempos donde ganarle un tero era el objeto de una competencia diaria, que lo fue fraguando. Era el tesoro escondido en la isla del pirata de aquellos libros de Salgari, y así la vida toda, por completo, encerraba un misterio en páginas que se pasaban a caballo. Esas vivencias son las que moldean el espíritu, forjan el carácter y arman la personalidad. Como un río que corre lento pero inexorable, avanza la existencia, y el niño que aprende cada vez es más fuerte en nosotros. Y a pesar de que el tiempo cambia el cuerpo, no logra alterar esa sed. Tal vez por eso amamos el misterio, porque nos permite mantener viva una ilusión.
porque es la búsqueda, porque es la pregunta, porque es lo que no sabemos. Y allí está, todavía buscando, ese niño que tardaba en regresar de la escuela ávido de ganarle unos teros. La exploración nunca acaba, y aunque la pregunta cambia, la duda siempre es la misma. Hugo trazó un camino desde los libros de Salgari leídos en el campo hasta la Cámara de Diputados, pasando por cambios sociales cruciales que analizó desde una perspectiva que encierra una filosofía que se desarrolló entre los montes y la ciudad. Cuando el niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo: tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Tus sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está, dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo te acerca la distancia, entonces estás vivo. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,